¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos de nuevo con Centro Urbano y bueno, ya cerrando todo lo que ha sido lo que fue marzo, el mes que se tocan muchos temas de perspectiva de género, muchos temas de equidad, muchos temas de inclusión, con el famoso 8 de marzo, Día Mundial de la Mujer, muchos temas que tienen que ver con precisamente con derechos, con equidad y para hablar de eso, para el cierre de estos temas en este mes quisimos invitar a mi querida Paloma Silva, que es una especialista en muchos temas que tienen que ver con vivienda, con ciudad, con derechos humanos. Y bueno, Paloma, ¿cómo estás? Muy Qué bien, gusto de Horacio. saludarte. Igualmente, muchas gracias. Oye, pues contento de platicar contigo porque fíjate que precisamente cada vez que llegamos a marzo, pensamos mucho en la perspectiva de género y al hablar de perspectiva de género, en realidad estamos hablando de inclusión, de equidad, de cómo compensamos las desigualdades que le hemos generado a las mujeres, por supuesto, pero no solo las mujeres, también hay muchos grupos que hemos hecho vulnerables, los jóvenes, que hoy se ha hecho muy angustiante la crisis de vivienda para los jóvenes, los adultos mayores, los niños, en fin, como que nos hemos esmerado en provocar muchos grupos vulnerables y toca de pronto hablar de cómo hacemos una estrategia de equidad para compensar esas desigualdades, ¿no? ¿Cómo percibes estos temas de la desigualdad que hemos provocado y lo que se está haciendo para compensarla? Pues mira, la verdad es que yo he sido muy afortunada, honestamente hablando. Siempre viví en un mundo de hombres. Tuve jefes que fueron más feministas que cualquier feminista. Siempre tuve muchas oportunidades. Honestamente hablando, creo que fui muy afortunada en el sentido de que, bueno, esos hombres tenían a su lado mujeres esposas muy inteligentes. Tú conoces algunos de ellos: Guillermo Babatz, Javier Gavito. em, y pues nunca tuve un tema de discriminación. Sin embargo, sí entiendo que muchas mujeres han tenido temas de discriminación y bueno, hay una tendencia global en el que sabemos que los salarios de las mujeres en general son más bajos que el de los hombres, que los temas de directivos también normalmente hay más hombres que mujeres. Entonces, sí, pero a mí me gusta, la verdad, Horacio, trabajarlo de manera proactiva y tú me conoces, ¿no? En algún momento hicimos la ONG de Mujeres Líderes por la Vivienda, ¿no? Hace ya más de 10 años, en donde lo que queríamos era que las empresas constructoras consideraran más en temas de liderazgo a mujeres, ¿no? Acabo de finalizar ahora hace un mes un Executive Program en MIT, que es para promover más mujeres miembros de boards, ¿no? De consejos de administración en las empresas. Y para mi sorpresa, Urbano, tuve de compañeras mujeres jóvenes, súper potentes, súper echadas para adelante y que tienen sus propias empresas, ¿no? O que ya participan activamente en consejos de administración. Entonces, creo que las generaciones jóvenes, y lo veo también con mi hija, con mi nuera, vienen mucho más potentes, ¿no? De alguna manera a mi generación le tocó abrirles la brecha, cerrarles la brecha y abrirles el camino, pero hoy veo que muchas mujeres están muy preparadas y están trabajando en ello. Respecto a los jóvenes, también de manera proactiva, estoy trabajando de mentoring, o sea, de mentora, con jóvenes también muy potentes, muy inteligentes, que están terminando sus maestrías en Harvard y en Georgetown y pues animándolos, ¿no? A que regresen a México a trabajar para y por México, como lo hicimos muchos de nosotros, y, y pues tratando de apoyarlos en sus carreras profesionales, ¿no? Entonces, creo que están sucediendo cosas buenas también, ¿no? Con la juventud, con las mujeres, y a mí eso, Horacio, me da mucha esperanza. Me da esperanza de ver cómo se van cerrando esas brechas y cómo nunca he sido una convencida de que se tengan que poner ciertas cuotas. Creo que las mujeres, los jóvenes, estamos igual de preparados que las personas adultas y que los hombres.
Es nada más un tema de tener oportunidades, sobre todo oportunidades en la educación, ¿no? Entonces, estoy entusiasmada por lo que está sucediendo. He tenido esta charla contigo durante muchos años, ¿no? Cada vez que se festeja o que se celebra, más bien que es el día de la celebración que transparenta estas inequidades, pero en esta ocasión te quiero decir que están sucediendo cosas buenas y que también es importante formar parte de ellas. Sí, claro, las cosas están cambiando y tanto tiempo estás retomando estos temas hace que se vaya haciendo un cambio, porque tiene que ser un cambio cultural, es un cambio cultural. Sin embargo, más allá del cambio cultural, hoy estamos en un proceso económico complejo, donde revisando la crisis de vivienda es un tema mundial. En todos lados ha encarecido la vivienda, en todos lados el precio va muy por encima, el crecimiento del precio va muy por encima del crecimiento de los salarios y ahí hay muchos temas que tú, por ejemplo, como un especialista en temas de vivienda, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Hoy veía, por ejemplo, el caso español, donde ya Ujú. veía por ahí alguna nota que decía que había ya muchos grupos que dedicaban 60% de su ingreso a pagar la renta, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya hay un tema de eso y es complejo darle respuesta porque hay que fortalecer la capacidad de la demanda, hay que fortalecerla con mejores créditos, con algún subsidio, con mejores programas, pero también hay que fortalecer la oferta, porque si no se logra contener el crecimiento de los precios de las viviendas, pues va a haber problema. ¿Tú cómo sientes? Porque sí es cierto que cada que hay oportunidad damos una platicada y actualizamos visiones. Parte del tema es ese seguimiento que le hemos dado, quizás sin darnos cuenta, pero cada vez que platicamos le estamos dando seguimiento a esto. ¿Cómo percibes este momento particularmente en estos temas? Pues yo lo que creo es que sin duda hay un problema de affordability, de asequibilidad en el sector vivienda a nivel mundial, ¿no? Y es un tema que ya se está hablando en todo el mundo. Por ejemplo, la Unión Europea, me comentaban personas de OCDE, que ya está poniendo en la agenda, ¿no? El que haya más affordability y ya no digas porque tengas una vivienda digna, sino porque muchos jóvenes ya ni siquiera quieren tener familia y casarse porque pues saben que no tienen a dónde traer a sus hijos, ¿no? Y a dónde van a vivir esa nueva familia. Y eso obviamente está teniendo consecuencias demográficas muy importantes, ¿no? Entonces, tú y yo hemos vivido 20 años del sector vivienda, en donde muchas veces se pone en el centro, a veces se pone en el centro otros sectores, pero creo que a nivel mundial hoy sí está el tópico de vivienda en el centro de muchas discusiones, ¿no? Em, ¿Qué se está haciendo? Pues yo lo que creo es que se está promoviendo mucho más oferta de vivienda, ¿no? Hoy, como bien lo mencionas, es un problema más de oferta que de demanda. Y bueno, ustedes en México están haciendo vivienda para el bienestar y en otros países están promoviendo más la producción de vivienda. Pero también creo que es un tema de affordability, de asequibilidad, ¿no? Y en ese sentido, me parece que empiezan a haber muchos ejercicios interesantes, Horacio, relacionados con sistemas constructivos, ¿no? Que hagan que la vivienda sea más barata. Hoy se hace mucho más vivienda preconstruida, se hace vivienda en 3D, se hace, o sea, ya hay containers que se transportan y se produce la vivienda. Sin duda, un trabajo también muy grande con los gobiernos locales, porque una gran parte de la falta de asequibilidad de la vivienda es la falta de suelo social, ¿no? O sea, se está trabajando mucho en sistemas constructivos. Tú ya ves que empresas como Tesla, como IKEA, producen vivienda preconstruida muy barata. El tema es en qué suelo, ¿no? Entonces, ahí es un trabajo que se tiene que hacer de redensificación. También otro tema es que estamos acostumbrados a vivienda de 2 recámaras, 2 baños. Hoy hay muchos hogares mononucleares en donde pues necesitan un loft, pero bien ubicado, ¿no? Y también hay muchos ejercicios interesantes, sobre todo en Europa y en Asia, de co-living y co-housing. Los jóvenes hoy son mucho más nómadas que lo que éramos nosotros, y ellos lo que necesitan es un espacio privativo, ¿no? Y también un espacio de convivencia en su propia vivienda. Entonces, tanto los jóvenes como los adultos mayores están transitando hacia el co-living, ¿no? Y hacia el senior living.
Creo que se está transformando de manera muy interesante el sector vivienda en todo el mundo y, eh, y también es importante atenderlo dependiendo de los demográficos, ¿no? Por ejemplo, en Centroamérica nosotros tenemos un bono demográfico muy grande, ¿no? En El Salvador, en Guatemala, parecido al que tú y yo vivimos hace 20 años en México, ¿no? O hace 10 años. En el Cono Sur es ya más una pirámide de población que tiende a invertirse, como la europea, en donde pues ahora hay que darle soluciones de vivienda a los adultos mayores, ¿no? También hay experimentos bien interesantes en donde se soluciona la vivienda de los adultos mayores junto con los niños, ¿no? Y ya ves casas hogares que se integran a senior livings, ¿no? Y pues los adultos mayores cuidan a niños en hogares de acogimiento o en orfanatorios y a su vez los niños le dan una actividad a los adultos mayores. Entonces, me parece que estamos viviendo paradigmas muy importantes. El tema de la inteligencia artificial también está transformando al sector vivienda. Estamos más en un proceso de just in time. Estamos más en un proceso de la creación de agentes, ¿no? De inteligencia artificial que te den información más relevante. Hay muchos agentes ya en el mercado, sobre todo de empresas como Google o de empresas como ChatGPT, etcétera, que están relacionadas con cómo elegir el suelo donde vas a construir, hacia dónde va a ser la ciudad, cuáles son los demográficos hacia adelante, cómo vienen las demandas. Entonces, me parece que tecnología, innovación, nuevas formas de soluciones de vivienda es la nueva tendencia. Muy bien, fíjate que también hay un tema de que como estos cambios culturales que hacen que la gente pretenda vivir diferente, pretendamos vivir diferente, tú lo Ujú. hablabas, ¿no? Los grupos familiares son diferentes, más, y más bien no es tanto que sean diferentes, sino como que estamos reconociendo una diversidad que seguramente siempre la hubo, pero la que a lo mejor no la reconocíamos y no la atendíamos en forma específica, ¿no? Ahora, eso tiene que ver con un tema cultural, pero también con política pública. Por ejemplo, en México durante muchos años pareciera que la política estaba muy enfocada a una respuesta al reto habitacional por la vía de la propiedad, como que la Ujú. política era para que todos fuéramos propietarios, producir muchas viviendas, dar muchos créditos, y eso pues tuvo sus cosas buenas, sus cosas malas, sus cosas más o Ujú. menos como todo en la vida, pero hoy pareciera que cuando se quieren retomar modelos más integrales a lo que la gente necesita, habría que pensar en temas como la vivienda en renta. Sin embargo, en México vamos muy retrasados en eso. ¿Tú cómo percibes porque así como necesitamos diferente del coliving, todo aquello, hay que también tener una modelo potente para poder generar la oferta de vivienda en renta. Aquí no lo tenemos. El gobierno no tiene, apenas está planteando ya hacer sus inventarios de vivienda pública. Infonavit quiere ya hacerlo, Fobiste quiere ya hacerlo, pero estamos en el inicio de eso. Y la parte privada, pues la verdad es que no hay grandes inversiones institucionales en vivienda para renta. Quizá porque no haya condiciones. Tú como experta, ¿qué me platicas de esto? ¿Qué tan necesario es el mercado de vivienda en renta y qué necesitamos hacer para que, si es necesario, avance? Yo creo que el mercado de vivienda en renta tiene que ser otra de las opciones disponibles para la población en general en todos los países. Hay ciertas ciudades, como por ejemplo Viena y en particular Austria como país, que en Viena el 70% de la población renta, ¿no? Vemos casos como el colombiano, en donde más del 30% de la población renta. Yo creo que dependen sin duda, de las preferencias, también de las condiciones macroeconómicas del país, ¿no? O sea, cuando hay tasas de interés tan asequibles, hipotecarias, pues, y la verdad te cuesta igual una renta que una adquisición junto con el pago del predial y el mantenimiento, pues obviamente tiendes más hacia adquisición de vivienda nueva, ¿no? Que fue el caso mexicano. Sin embargo, hay países, y ahora con todo esto que está sucediendo a nivel internacional y del el alza de las inflaciones, pues que no tienen condiciones para desarrollar un mercado hipotecario. Entonces, eh, son momentos en los que se debe de pensar en vivienda en renta, ¿no? La vivienda en renta puede ser desde pública como privada. Yo creo que
El financiador natural de la vivienda en renta son los inversionistas institucionales, particularmente los fondos de pensiones, ¿no? Porque ellos quieren invertir en proyectos de inversión de largo plazo, ¿no? Y bueno, creo que en México hay un crecimiento muy importante de REITs, de fibras, como lo hay en Estados Unidos. Y en Estados Unidos la mayor parte de la vivienda en renta está financiada o por families, offices, o por inversionistas institucionales, por fondos de pensiones, incluso de profesores de Canadá que van y necesitan diversificar su portafolio fuera de su país, etcétera, ¿no? Ahora, para que prospere el mercado de financiamiento de vivienda en renta, es muy importante tener una ley de arrendamiento clara y transparente, ¿no? Y que tener muy claros o muy equilibrados los derechos y las obligaciones del arrendador y el arrendatario. Eh, eh, los países históricamente que han producido, que han favorecido más a la vivienda en renta se ha dado con tres factores, yo te diría los más relevantes. Uno, fondos de pensiones que puedan financiar este tipo de soluciones. Dos, administradores maestros que puedan hacer la originación y la cobranza de la renta y también el mantenimiento de las unidades y la selección de los arrendatarios. Tres, vouchers para la población de bajos ingresos, o sea, un complemento a la renta y una garantía o aval por parte de los gobiernos para que esa persona que no conoce el arrendador se sienta cómodo en darle su propiedad en arrendamiento y que si no es asequible para ellos, por ejemplo, en Inglaterra tienen muy bien armado el tema de vivienda en renta, en donde a partir de ciertos ingresos, a partir de cierto número de familiares, etcétera, en el hogar, es que tienes acceso a vivienda en renta en zonas residenciales, en donde no sabes diferenciar entre una vivienda en renta y una vivienda media y residencial, ¿no? Pero hay que hacer muy transparente este tema de los puntajes y de la selección del arrendatario. Y el último punto, pero el más importante, es tener un marco legal e institucional muy sólido y muy robusto, ¿no? Sí, claro, porque tú hablabas de los rates que funcionan también en Estados Unidos y en otros países que funcionan a todo dar. En México ya tenemos las fibras, que son fideicomisos de inversión en bienes raíces. Sin embargo, hace unos días estamos dando la noticia de que salió el primer fibra enfocado en Sí, vivienda. Sin sí. embargo, salió muy chico en monto y muy Ujú. pequeño en número de unidades, lo que nos habla de un mercado que enfrenta todos los problemas que tú dices. Primero, el marco normativo, ¿no? Me parece que sigue siendo no tanta certidumbre para el inversionista y eso se requiere. Porque el hecho es que lo que hay que modelar es un sistema de vivienda en renta donde haya la suficiente oferta. Más allá de si las viviendas son públicas o son privadas, me parece que lo que es importante es asumir la necesidad de que existan y crear condiciones para que sea viable para alguien, sea gobierno, sea privado, que exista, ¿no? Lo que tú dices, si de pronto hay que sacar un subsidio para la renta, nomás nada más hacerlo claro, transparente, y esto me parece muy relevante. Ahora, en ese sentido, y conociendo tú que tienes la experiencia de lo que ha pasado pues, prácticamente en todo el mundo, ¿cuál crees tú que sea algo en que tendríamos que poner especial atención? Sobre todo porque así como hablamos del mercado de Estados Unidos, en México tenemos que considerar que todavía tenemos un tema donde los ingresos siguen estando muy por debajo y eso crea un problema especial. No se trata solamente de hacer viviendas, sino viviendas adecuadas a las capacidades económicas y al acceso a crédito de las familias. Y eso en una población de bajos ingresos, donde más del 50% de la población está en economía informal, pues es complejo, ¿no? Mira, a mí no me gustaría hablar particularmente de México, o sea, porque creo que esa situación no es limitante de México, o sea, hoy ¿Ok? estamos viendo a España, Italia, Grecia, Portugal, que con los temas de las visas, los golden visas, ¿no? Y toda la inversión que ha venido y los Airbnbs y otro tipo de rentas temporales, pues ha hecho que la población sobre todo jóvenes, pero a la población de bajos ingresos no le alcance, ¿no? O sea, no creo que sea un caso específico de México, Sí, ¿no? claro, es un fenómeno mundial. Exactamente. Entonces, lo que yo creo es que hay dos modelos que a mí me gustan mucho.
Me gusta mucho lo que se está haciendo en Uruguay y lo que se está haciendo en Europa con las cooperativas, ¿no? Donde vivienda cooperativa, en donde en Egipto también lo hacen mucho, en Asia. em, Personas que forman parte de una cooperativa, ¿no? Compran juntas el terreno con un crédito de la cooperativa y construyen con ese recurso, obviamente contratando a un constructor profesional, y ellos se quedan con la vivienda en usufructo, no en propiedad y tampoco en renta, es en usufructo. ¿No? Creo que eso está funcionando muy bien y habría que explorarlo como otro modelo a seguir. Y el otro que yo te comentaba es el co-living y el co-housing, ¿no? Creo que hay mucha gente sola, Horacio, y ya Sí, muchas personas tienen un solo hijo, si es que tienen un solo hijo, ¿no? Y lo que ellos quieren no es nada más una solución de vivienda, sino que también quieren un lugar de convivencia. Entonces, creo que está teniendo mucho éxito. Hay muchas empresas alrededor del mundo que están floreciendo a través de este mecanismo, en donde la persona solo es dueña de su recámara y de su baño y tiene un espacio comunitario, ¿no? Que es la sala, el comedor y la cocina, pero que además si se va tu vecino de cuarto, llega otro y no te tienes que preocupar, es como una especie de dorm, ¿no? O cuando rentan los jóvenes un departamento, pero profesionalizado, ¿no? Entonces creo que hacia eso va la tendencia mundial. Además, ahora los jóvenes, los nómadas digitales, les gusta estar 3 años en Monterrey, pero luego irse 2 años a Singapur y luego irse un año a Tailandia, con esto de los trabajos remotos. Entonces, creo que va a ser una solución que cada vez vamos a ver más, ¿no? Ahora también están sucediendo fenómenos, estoy viendo algunos desarrollos habitacionales en los que en vez de que tengan un parque para niños, tienen un parque para perros, ¿no? Porque la familia ya no quiere tener hijos, ¿no? Entonces, creo que lo importante en todos los países es abrir opciones y que la persona en cuestión o la familia en cuestión decida la mejor solución que le corresponde. Y justamente las burbujas se dan por dos fenómenos, tres fenómenos. El primero es porque existen pocas opciones, ¿no? sí, Creo que nosotros en México exacerbamos en su momento la adquisición de vivienda nueva. Había que abrir más opciones, ¿no? Y una de ellas sin duda es la renta, como tú lo dices, pero todas las demás de las que ya comentamos. Y el segundo tema es por la renta temporal que está viendo, que sí encarece mucho y gentrifica mucho, ¿no? Y esos movimientos globalizadores que se van de las personas que se pensionan y que les conviene más pensionarse en un lugar más barato, ¿no? Pero le quitan asequibilidad a los residentes. Y el tercer elemento es pues el arbitraje que se da a marcos legales e institucionales no claros, ¿no? Entonces, son elementos que vale mucho la pena considerar y están sucediendo. La buena noticia es que están sucediendo, ¿no? Tú me comentabas de las fibras. Hay fibras que ya producen vivienda en renta. Hay fibras que han financiado vivienda en renta. No, no solamente esta última que salió, ¿no? También otra cosa que es un fenómeno interesante es que después del COVID, muchos espacios comerciales y oficinas se están transformando en vivienda, ¿no? Entonces, eh, creo que está sucediendo eh, y, y yo estoy súper, súper contenta, ¿no? De este tipo de charlas que tenemos contigo, de los foros. Ahora voy a ir al World Urban Forum, donde vamos a discutir muchas cosas. Em, Me parece que también tenemos mucha información y muchas herramientas tecnológicas que antes no teníamos, ¿no? Para identificar que, por cierto, este, hay una plataforma de inteligencia de data, ¿no? Con el BID, el OCDE y CEPAL, que viene país por país toda la data relevante que antes no teníamos como para ir tomando decisiones.
Y hay muchos inversionistas, veo mucho inversionista institucional y a muchos gobiernos interesados en el sector vivienda. Creo que es un momentum importante a nivel mundial y bueno, pues hay que aprovecharlo para reducir más rápido el déficit habitacional. Sí, sobre todo para reducir el rezago habitacional con una estrategia más, con respuestas puntuales, como tú dices, a las diferentes necesidades de la gente, porque así como somos diversos, tú hablabas del co-living y el co-living puede ser un co-living lo mismo para estudiantes que lo necesitan mucho, que para adultos mayores, Yo me que quiero para, ir a un co-living en 10 años, ¿eh? pues mira, ¿Tú quieres ser mi co-liver? O sea, sí, no, sí, quiero sí, la sí. casa que tengo para cuando sea adulto mayor y quiero tener otro tipo de amenities de las que Sí, hoy tengo. sí, claro, claro, tenemos que ser más específicos para las necesidades de la gente. De pronto, vaya, teníamos sistemas de vivienda monoproducto, ¿no? Y en Ujú. México llegamos a un momento donde decimos, ¿qué tenemos? Viviendas, ya sé, viviendas de 60 metros, con dos recámaras, con un cajón de estacionamiento, y eso es muy limitativo cuando tenemos jóvenes, adultos mayores, personas con alguna discapacidad, familias con niños, familias sin niños, en fin. Me parece que la diversidad exige que tengamos muchas capacidades de hacer cosas diferentes, ¿no? Ahora, tú en ese sentido, y que tienes la oportunidad de tratar con grupos sociales, con representantes de la sociedad de muchos países y con gobiernos locales, sobre todo, porque también otra cosa que está pasando es que de pronto veíamos la política de vivienda como un tema estrictamente de los gobiernos nacionales y nos Ujú, hemos dado cuenta que también tienen un peso muy importante los gobiernos locales, que son ujú. a fin de cuentas los que tienen el gobierno y la administración de sus zonas urbanas. ¿Cómo percibes esa transformación entre estos, que la sociedad identifique bien sus problemas, que las identifique, que no se conviertan de pronto nada más en nimbistas, ¿no? No quiero esto porque entiendo que es malo, en lugar de entender qué es lo que necesita para que su zona sea más eficiente socialmente, y los gobiernos, cómo hacen los gobiernos para lograr que lo que es adecuado esté debidamente planeado, debidamente financiado, debidamente gobernado. ¿Cómo se logran esas sinergias positivas? Yo creo que cada vez hay más información, hay cada vez más estudios, papers científicos, o sea, universidades como Yale, como MIT, como Georgetown, como Harvard, están haciendo muchos estudios de vivienda y ciudad, vivienda y desarrollo urbano y ordenamiento territorial. Este, cómo abordar el tema desde lo local, cómo abordar el tema desde lo nacional y lo subnacional, ¿no? Y me parece que hoy yo sí veo a los gobiernos nacionales y a los subnacionales con mucho más interés por el tema, porque además saben que puede convertirse en algo virtuoso o se les puede convertir en un problema, tratando de combatir más la creación de barrios informales, ¿no? Y, y, y creo que de cuando empezamos en estos temas, Horacio, a la fecha, me parece que también la sociedad civil está tomando más relevancia en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, em, sí, o sea, y no es algo, no es una casualidad, es una causalidad, ¿no? O sea, nos tocó un don bono demográfico muy fuerte para atender muy rápido, ¿no? Y no eran países tan globalizados como lo somos hoy, ¿no? Entonces, hoy tú puedes hablar con Japón, ¿no? O con Corea y decirles qué están haciendo, ¿no? Y ellos ya están viviendo esa inversión en el bono demográfico y bueno, te pueden decir sobre todo Japón, ¿no? O sea, cuál ha sido su experiencia buena, mala y regular en la atención al senior living. En Europa tenemos como dos Europas, la Europa del Este, que está ahorita en plena formación de hogares, pero tenemos la Europa del Oeste, que es población más longeva, con otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, me parece que el key issue aquí o el punto más relevante es estar cerca de la academia. Por eso yo estoy tan cerca de la academia, Horacio, porque ellos tienen tiempo para investigar, para hacer research, para decantar, ¿no? Y para traer ideas más frescas y más novedosas. Y también escuchar a la sociedad civil, ¿no? Em, y bueno, hablando de vulnerabilidad, no quisiera cerrar este fragmento hablando de que obviamente de forma transversal
todos los programas de vivienda tienen que tener un especial énfasis. Ya platicamos de mujeres y sobre todo mujeres jefas de familia, pero también temas de género y diversidad y también pues ahora con eso de que hemos aumentado tanto la esperanza de vida, Horacio, pues uno de cada tres de nosotros vamos a terminar con una discapacidad, ¿no? Entonces es bien relevante que la vivienda y su entorno estén preparados para esa discapacidad y también sostenibilidad, ¿no? O sea, hoy hemos encontrado fórmulas bien interesantes para reducir emisiones de CO2 en el consumo y también el consumo de agua y obviamente el de energía, de gas, para hacer vivienda más sostenible, que se mitigue, que mitigue y se adapte al cambio climático, pero que también sea resiliente, ¿no? Entonces, hoy ya tenemos mapas de riesgos, hoy ya sabemos hacia dónde van a crecer las ciudades, tenemos muchas más herramientas, Horacio, de inteligencia artificial, entonces también hay que aprovecharlas. Yo me he metido en un montón de cursos de diferentes agentes, ¿no? Y te das cuenta que son súper potentes y te ayudan muchísimo a la planeación y al ordenamiento territorial y a dónde insertar la vivienda. eh, Son elementos importantes. Y del lado del financiamiento, pues creo que hay muchísimos créditos a la construcción que están sucediendo en todos los países. El crédito hipotecario sin duda ya se ha vuelto un commodity en muchos de los países. Eh, el crédito de mejoramiento, ampliación, remodelación, están entrando nuevos actores como las fintechs, como las proptechs, que están participando activamente en el financiamiento de esa población desatendida. Y también existen hasta las hipotecas inversas, ¿no? En Estados Unidos ya hay más de 500,000 hipotecas inversas. Entonces, no solamente se está dando la diversificación en el tipo de soluciones, sino también en el tipo de financiamientos, ¿no? Estamos en un momento interesante, muy bueno. Yo creo que muy bueno, muy retador, pero tenemos con qué, Horacio. Sí, yo creo que, como dices, estamos en un momento donde tenemos un muy buen inventario de herramientas y Ujú, estamos en el tiempo en que estamos acabando de perfeccionar la forma en que lo utilizamos. ujú. Tenemos elementos para hacer las lecturas. Obviamente, ahorita con toda esta irrupción de la inteligencia artificial, dentro de unos años vamos a estar muy precisos con las lecturas de los problemas, tanto de la demanda como de las capacidades de quien la conforma, como con vincularlo con los productos adecuados. Vamos a tener esas suficiencias. Y si en ese tiempo perfeccionamos los productos, les vamos haciendo los ajustes finales para que sean específicamente lo que se requiere. Y por otro lado, los gobiernos reconocen el problema y ven qué parte del recurso se van a necesitar para temas como el subsidio, que en algunas partes el gobierno tendría que entrar con lana para compensar las claras debilidades donde las haya, ¿no? Como decíamos, ¿no? Si de pronto hay que dar un subsidio, un cheque generalizado, así como de pronto se dan pensiones o se dan cosas, dar apoyos más transparentes, claros y fuertes para la renta, pues bienvenidos, ¿no? Si la gente lo necesita. Entonces, sí, me parece que estamos en un momento donde estamos llegando a tener un catálogo amplio de insumos, de herramientas, y estamos en un tiempo donde ahora lo que nos toca es ponernos a perfeccionar las formas en que los implementamos, ¿no? Sí, y sobre todo, o sea, a mí me gustan mucho las garantías de primera pérdida o los fondos de garantía, porque, o sea, el recurso de los gobiernos no es suficiente para atender el déficit habitacional. Entonces, se necesita mucho diálogo y mucha atracción del sector privado, porque es ahí donde está el recurso, ¿no? La mayoría del recurso. Entonces, es importante que los gobiernos tomen como capital semilla, lo pueden hacer bajo fondos de garantía, subsidios, incentivos fiscales, pero en un diálogo continuo con el sector privado. Creo que cada vez hay más constructores, cada vez hay más financiadores que tienen apetito para este sector. Entonces, tratar de utilizar los incentivos como mitigadores de esas cosas que no les gusta al sector privado y aprovechar todo ese recurso, ¿no? Sí. Sí, de acuerdo, crear esas complementariedades donde las fortalezas de uno los complementa el otro.
Si el Ujú. sector privado tiene mucho que aportar en capacidad instalada, en experiencia y en capital, que venga el gobierno, aproveche eso, lo fortalezca y vea dónde hace falta darle una calzadita para potenciar esas capacidades. Bueno, pues Paloma Silva, querida Paloma Silva, una experta en temas de vivienda ya con una amplia Puedes trayectoria de, decirlo, como 25 años, ya ni sé, suenan mucho, bueno, pero pero ¿qué sí. culpa tenemos los demás de que estabas en primaria y ya estabas en el sector, caray? Ese es el tema. El tema es que tienes 25 años porque, y además, también hay que decirlo que también es un valor que se está teniendo. Estamos teniendo cada vez más gente como tú que tiene décadas en esto y que siguen siendo muy jóvenes y muy vigentes y eso pues, le aporta un gran potencial al sector. No, yo no hablo solo de la industria, sino al sector porque tu experiencia se la estás pasando a gobiernos locales, a instituciones financieras, a desarrolladores, y eso pues, es muy enriquecedor, ¿no? Pues muchas gracias. Siempre es un gusto platicar contigo porque además me pones a pensar, mientras estoy hablando. Y, y bueno, yo lo que dejaría es, existe una serie de herramientas. Tú hablabas de yo veo que la inteligencia artificial ya está aquí y ya la tenemos que utilizar. Ya, ya. O sea, it's a must. También como hablábamos, existe una variedad de productos, tanto de financiamiento como de tipo de soluciones para atender el déficit habitacional. Creo que es un momento de mucha creatividad y de mucha innovación. Y por supuesto, esto debe de traer con gente talentosa como tú y el grupo y muchas personas talentosas que están trabajando en este sector un buen momentum para atender más rápido el déficit habitacional. Y lo fascinante de tu trabajo y el mío, Horacio, es que esto nunca se acaba. Mm. Porque tú y yo, como comentábamos, en poco tiempo estaremos otra vez en déficit habitacional porque las soluciones de vivienda que tenemos ya no van a ser adecuadas para nosotros. Y eso es lo fascinante de este sector, que siempre hay que estar repensando, hay que abocarnos, hacer un muy buen análisis de los demográficos que se tengan en cada país. Cada país es un mundo completamente diferente y, y bueno, trabajando todos en conjunto, e insisto, yo hoy estoy muy cerca de la academia porque creo que de ahí es de donde están saliendo más de las innovaciones, pero sobre todo, Horacio, poner en el centro a la persona, ¿no? O sea, hay que preguntarles qué es lo que ellos quieren y qué es lo que ellos necesitan. Y obviamente lo que siempre hemos platicado de vincular la vivienda a ciudad, vivienda, desarrollo urbano y ordenamiento territorial, eso es. Sí, claro, los fundamentales mantenerlo, la sustentabilidad, el vínculo urbano, eso ya demos por descontado que ya suponemos que así se debe hacer. Ahora el tema es cómo acercamos esas soluciones a la gente. Pues Paloma Silva, muchísimas gracias como siempre por la gran plática y bueno, seguiremos platicando y seguramente vamos a estar aquí platicando próximamente para seguir actualizando lecturas, que de eso se trata, dar respuesta a los temas de las agendas urbanas y de vivienda, de ir actualizando lecturas. Paloma, muchas gracias. A ti, que tengas muy bonito día. Y bueno, ahí lo tienen, una gran plática y vamos a seguir por este camino de entender cuál es la esencia de los retos habitacionales y de las propuestas con que se les puede hacer frente. Aquí nos encontramos.